Buenas tardes, mi nombre es Osmaí Vázquez y soy integrante del equipo número 5. En esta tarde les vengo a hablar de atención y servicio al ciudadano. El equipo número 5. Mis integrantes son Daniela Vázquez, Marisela Velázquez, Talía Castillo y David Genes. El cliente es quien recibe el servicio, tiene una necesidad, define la calidad, evalúa, tiene derecho a reclamar y exigir. También busca tener una mejor opinión. Es aquel que recibe insumos y le da un valor agregado. Cliente externo es aquel que tiene directamente una relación con la organización. Cliente final es aquel usuario que utiliza el producto o servicio. Son los usuarios de la tercera edad, usuarios exigentes, abusivos, enojados, groseros, concretos. Clientes potenciales son los usuarios en características adecuadas para la compra del servicio. Del equipo número 5. Bueno, ¿qué demanda el cliente? Comunicación, prontitud, flexibilidad, efectividad, exactitud, confiabilidad, oportunidad, cordialidad y atención. El cliente tiene algunas expectativas a la hora que le presenten un servicio. Estas expectativas son empatía, responsabilidad, confiabilidad. Buenas tardes, mi nombre es Marisela Velázquez, integrante del equipo número 5. En esta tarde les vengo a hablar sobre diagnóstico de servicio al cliente. En las empresas del Valle de Antioquia, las únicas demandas que se utilizan son la atención y la cordialidad. Estas demandas las cumplen para que el usuario se sienta cómodo, pero les hacen falta otras como comunicación, efectividad, exactitud, confiabilidad y oportunidad. De estas son esenciales, ya que el cliente necesita estar informado en cuanto al servicio. ¿Por qué no se brinda? Porque los funcionarios no tienen una clara idea qué es el servicio. Los funcionarios sí tienen una clara idea qué es el servicio al cliente, sino que no aplican los protocolos necesarios para el servicio. Falta de competitividad. ¿Qué es lo que está pasando en la región del municipio del Valle por falta de competitividad? Porque si hubiera otras empresas públicas, el cliente iba a buscar donde le prestaran una atención mejor y adecuada. Falta de respeto a los usuarios y sus necesidades. En la mayoría de las empresas donde uno va no respetan las peticiones o lo que uno va a hacer, sino que atienden a uno como ellos les parezca, y la oportunidad de acceder a una atención eficaz. ¿Qué se da con esto? Que no le dan la oportunidad a los funcionarios que sí están capacitados para atender al usuario como se debe ser, con una atención buena de servicio al cliente. Expectativas del cliente y diagnóstico. Empatía en las empresas del Bagre. No se tienen en cuenta la empatía, porque los funcionarios nunca interactúan con los usuarios cuando se tiene contacto cara a cara. Responsabilidad. Esta expectativa no se cumple porque no tienen la responsabilidad de poder atender y mantener la información del cliente en confiabilidad. Confiabilidad.
En cuanto a estas, se han visto casos donde la información personal de los usuarios salen a relucir por los mismos funcionarios de la empresa. Seguridad. La seguridad en estas empresas no es eficaz porque los usuarios van a estar van a estas instituciones por necesidad, no porque se sientan seguros de su salud o seguridad en sí. Los usuarios no cuentan con estas expectativas, ya que el servicio en estas necesidades lo ocupan por necesidad y no porque se sientan bien en cuanto a atención ni el servicio que prestan. Bueno, entonces, mi nombre es Daniela Vázquez y ahora les voy a hablar sobre los tipos de servicios. Entonces, hay diferentes tipos de servicios, los cuales son: servicio excepcional. Es aquel que anticipa y supera las necesidades del cliente. ¿Cómo así? Es aquel servicio que le brindan al cliente que es muy eficaz, oportuno, agradable y sobre todo que tiene una buena atención y cumple con las necesidades del cliente. Servicio normal. Es el que dice cumplir con las expectativas del cliente. ¿Qué pasa aquí? Solamente en este servicio se cumplen con las normas protocolarias del servicio, pero no se tiene una atención eficiente. Servicio malo. En este se hacen esfuerzos por cumplir las expectativas del cliente, pero es muy esporádico. ¿Qué es lo que pasa aquí? En este servicio no cumplen con las expectativas del cliente. Servicio malo. Le dan es el que hace pequeños esfuerzos por cumplir las expectativas del cliente, pero es muy esporádico. ¿Cómo esporádico? Que es eventual, es aislado y no tienen una clara definición para poder atender al cliente sobre la información que necesita o sobre ese servicio que no sirve, no existe, es desastroso y obstaculiza el cumplimiento de las expectativas. ¿Cómo es este servicio malo? Es el que nunca cumple con las expectativas del cliente cuando no se tiene una atención clara, cuando el cliente queda con dudas e inquietudes frente a la solicitud que va a presentar. El diagnóstico sobre los tipos de cliente es: los servicios que se expresan aquí en el municipio del Bagre son, o el servicio que se utiliza más común es el servicio malo. ¿Por qué? Porque aquí no se cumplen con los protocolos normativos para la atención del cliente. Siempre se tiene una atención muy deficiente, nunca es oportuna y nunca el cliente queda satisfecho en cuanto a la atención que recibe. Los horrores y errores del servicio. Después de realizar la lectura en equipo, nos dimos cuenta que aquí en el Bagre, Antioquia, el error y el horror más común son los de aire de superioridad. ¿Por qué aire de superioridad? Porque conocemos personas que a veces son amigos de nosotras y ya cuando tienen un cargo en cualquier empresa o entidad pública, tienden a mirar a uno mal o nunca le explican a uno bien, solamente por tener un cargo más que uno, porque tienen un trabajo más alto que uno. Evasismo. ¿Por qué evasismo? Porque a veces un usuario llega a preguntar alguna pregunta y lo evaden, a veces no le responde o le dicen que tienen que esperar. Apatía. La apatía es mucha porque a veces hay funcionarios que son muy, como digamos, en pocas palabras, creídos, que a veces no le dan una atención oportuna al cliente. Un caso puntual aquí sucedió en el Hospital Nuestra Señora del Carmen. ¿Por qué? Cuando antes se daban las citas en las mañanas, había muchas personas que madrugaban a las 2, 3 de la mañana a buscar una cita, ya sea médica, odontológica, etc. Esa vez sucedió que vino personas de veredas como Puerto López, Puerto Claver y veredas aledañas al Bagre a pedir una cita. Cuando ellos ya estaban, que entraron al hospital, llegó un funcionario y dijo que no se iban a dar citas porque no habían doctores para atender a los pacientes, entonces que ya no iban a atender citas. Entonces, ¿cuál fue la reacción de los usuarios? Su reacción fue que al escuchar esta decisión se colocaron agresivos. ¿Por qué? Porque algunas personas venían de vereda a buscar una cita porque estaban enfermos o algo. Y la consecuencia que tuvo la empresa fue que los usuarios se desquitaron con los enseres del hospital, empezaron a tirar piedras y reventaron algunas ventanas y dañaron algunas sillas del... Buenas noches, mi nombre es David Jiménez, integrante del grupo número 5. A continuación les voy a hablar sobre la lista de chequeo que realizamos, teniendo en cuenta el caso que expuso la compañera, que sucedió en el Hospital Nuestra Señora del Carmen. Bueno, en cuanto al procedimiento, en el desarrollo,
un desarrollo pues malo. ¿Por qué? Porque se le incumplió al cliente, generando disturbios, en cuales llegaron hasta agresiones pues en las instalaciones del hospital ese día. ¿Se cumplió con el protocolo de servicio? No se cumplió. ¿Por qué? Porque incurrieron en una de las fallas más fundamentales que tiene la prestación del servicio, que es el cumplimiento al usuario o al cliente. El servicio por parte de la dirección fue malo. ¿Por qué? Porque el gerente o el director de la entidad nunca se hizo presente para calmar de pronto, ya que la situación se le salió de control a los colaboradores. Entonces, los directivos ni siquiera se manifestaron ni se presentaron para dar una solución o negociar pues con el usuario, los que estaban en ese momento, generando pues el problema. ¿Por qué cree que se le incumplió al cliente? Pues aquí influyeron varios factores. Uno de ellos fue por negligencia. ¿Por qué? Porque toda entidad como tal debe tener un cronograma de actividades, una logística. ¿Para qué? Para evitar precisamente este tipo de disturbios que se generó ese día. Porque si ellos hubiesen tenido todo debidamente controlado, o sea, hubo una negligencia muy mala. ¿Por qué? Porque ellos debían tener todo debidamente organizado. Si faltaba un médico, ya debían haber salido para reemplazarlo por otro o cubrir esa falta de ese médico que iba a estar ese día. En cuanto a lo personal, la actitud del colaborador fue deficiente, porque faltó y le incumplió una regla, que es el respeto al usuario. El colaborador nunca debió haberse puesto a discutir o a alterar más al usuario. Entonces ahí estaba incumpliendo, le faltó el respeto, se puso en tú a tú a discutir con ese usuario, lo cual generó que estallara como una bomba pues de tiempo. Actitud del usuario. La actitud del usuario fue una actitud muy agresiva, porque él, al sentirse ofendido por el incumplimiento, fuera de eso ellos madrugaron desde las 2 de la mañana y ya a esa hora venirles a decir que no había médico, pues era lógico que el cliente iba a estar completamente agresivo. Y a eso le sumamos también de pronto la actitud del colaborador, también los ayuda a explotar más. El profesionalismo del colaborador. El profesionalismo del colaborador fue inadecuado, porque él no supo manejar la situación. Él, en vez de calmar los ánimos, lo que hizo fue como que ayudar a alterarlos más. No supo manejar la situación, no supo controlar ese tipo de clientes en sí, no supo darle el trato que se merecía a esa situación. Los factores que hay que tener en cuenta, los aspectos más importantes para trabajar, para mejorar y fortalecer esta atención al cliente. Nosotros que identificamos con el principal problema es la atención al usuario, la personalizada, el cara a cara, el tú a tú, y el manejo de la información que se le está dando a los datos y a los problemas que tienen los usuarios para hacerlos divulgados. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de los colaboradores no son nada éticos a la hora de guardar los secretos del usuario. O sea, siempre están manifestando y divulgando eso. Entonces, ¿cuáles serían los aspectos a mejorar esto, a fortalecer aprender a aplicar el código de confidencialidad y aprender a tener esa relación personalizada con el cliente. Debemos tener en cuenta este trato. Mire que aquí se está incumpliendo también ese trato de confidencialidad, que eso también es penalizado por la ley. Y aquí ni siquiera se está cumpliendo. Aquí cualquier colaborador divulga cualquier cosa de cualquier usuario y sencillamente nadie hace nada al respecto. Se quedó así, un simple chisme y ya. Pero entonces sí debemos de fortalecer estos datos.